y hola a todos y todas, soy Pedro Orden, presidente del Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires, y me está acompañando Betsy Cohen, que si querés, Hola, Betsy. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Betsy, soy compañera de Pedro en el colegio y juntos estamos trabajando en lo que es el NIST, así que es una temática como super NIST esta, ¿no? Total. Sí, re. Estaba para Bien, Twitch más que para Zoom. sí, sí, total. Bueno, la mesa de hoy es, y la que nos ocupa, tiene que ver con pensar el campo de la opinión pública y la denominada Big Data, ¿sí? Un Ujú. concepto que, como seguramente vamos a ver, es bastante amplio. Tenemos una mesa de lujo que nos va a ayudar a pensar esto. Pero bueno, algo que también aparecía recurrentemente era esta doble disyuntiva en la que se encontraba la investigación social y en específico el campo de la opinión pública, una doble disyuntiva de la última década vinculada por un lado a acompañar ciertas transformaciones repentinas socioculturales, por el otro lado un avance de la técnica como quizás nunca vimos en tan poco tiempo lo que avanzó la técnica, ¿no? Ujú. Y quizás también Eh, como esos, perdón, esos procesos de apropiación, ¿no? Que podemos hacer desde las ciencias sociales, de la técnica, poniendo un poquitito digamos, la cuchara en cuáles son las oportunidades, los desafíos que genera, ¿no? Total, total. Bueno, y para eso nos está acompañando una mesa de lujo, una mesa virtual de lujo. Están y nos van a ayudar a pensar estas nuevas temáticas y a la vez estaría bueno que puedan preguntar, ¿sí? Hacia el final, si tienen preguntas, consultas, las vamos a ir leyendo. Bueno, nos acompaña Gastón Becerra, que es doctor en filosofía, magíster en epistemología e historia de la ciencia y licenciado en sociología. Es investigador, asistente en CONICET, docente de la carrera de sociología de la UBA y director de sociología de la UFLO. Está también con nosotros José Norte, es doctor en ciencias y tecnología por la Universidad Central de Cataluña. Es máster en marketing por la Universidad de San Andrés, es máster en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña y es MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es director y fundador de Reputación Digital. Y está también con nosotros una colega, Elina Gómez, de Uruguay, es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, con posgrado en estudios de América Latina, se desempeña como docente e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, UMAD, de la Facultad de Ciencias Sociales, así como también es consultora independiente en investigación social, asesorando en el diseño y ejecución de estrategias metodológicas en diversas áreas de conocimiento, promoviendo la aplicación de técnicas novedosas para la obtención y análisis de datos. Ausente con aviso, pero se puede sumar, el colega Walter González está paternando. Así que, si les parece, y sin más preámbulos, podemos comenzar. Elina, ¿querés comenzar? Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Elina. Como decía Pedro, soy socióloga acá de la Universidad de la República. Bueno, agradezco a Eduardo del Colegio de Sociólogos acá de Uruguay que me invitó a participar. Y bueno, mi idea, ahora voy a compartir ahí la pantalla, era presentar algunas reflexiones breves. Imagino que los otros ponentes van a hablar un poco de las cuestiones epistemológicas, entonces no quise centrarme mucho en eso, sino que eh, presentar algunos ejemplos en los que trabajo vinculados a la aplicación de estas nuevas tecnologías o nuevas técnicas en ciencias sociales, específicamente en sociología, y algunos ejemplos sobre el análisis de texto que ya van a ver. Bueno. Bueno, primero que nada, comentar esto que decía, algunos dilemas epistemológicos que creo que aparecen al momento de pensar como el Big Data, la opinión pública y la investigación social más general.
digamos, implica que la innovación en ciencias sociales en términos de incorporación de nuevas técnicas provenientes de la ciencia de datos, computacionales, la sociología digital, bueno, tiene como varios nombres, pero vinculados a un contexto de generación masiva de datos, es un desafío, digamos, para las ciencias sociales en general, la sociología en particular, y yo creo que va ganando terreno a nivel regional, entonces nos interpela, digamos, en nuestra disciplina. Bueno, algunos autores hacen referencia a lo que es un giro científico, en el cual la tecnología está al servicio del conocimiento de lo social, pero creo que es necesario, y creo que los otros ponentes van a hablar un poco más en ese sentido, en la necesidad de discutir los límites y desafíos que ello implica. Por ejemplo, lo que implica el contexto de construcción de un dato, y bueno, y reflexiones en ese sentido, que creo que esto que decía Pedro, que ha avanzado tanto en los últimos tiempos y tan rápido, que debemos como, ya se están haciendo varias investigaciones en ese sentido, pero bueno, nos interpela y tenemos que ponerlo a discutir. Después otro punto que me parece importante es el tema de separar la teoría, el método y la herramienta, que muchas veces aparece un poco desdibujado en lo que es la investigación social. Entonces, esto que se decía en la mesa anterior, que agarré un poquito del final, pero como los ingenieros haciendo sociología, o, bueno, o algunas cuestiones de esas que aparecen a veces en la discusión, entonces, bueno, no quedar pegados al método, a la herramienta, sino que ver la investigación en su totalidad, y la especificidad de nuestro campo de estudio y el rol del cientista social en la atribución de valor, más allá de obtener gran cantidad de datos, o nuestra disciplina, digamos, como agregando valor a esa y las técnicas, las nuevas técnicas, digamos, complementando y combinándose con técnicas tradicionales, digamos, de la sociología. Esos son como puntos que me parecen importantes como para empezar a reflexionar sobre este tema. Bueno, cuando yo trabajo lo que es esto de nuevas técnicas, específicamente, como decía, en lo que es análisis de texto, que es como mi área de trabajo, veo el aporte de estas nuevas tecnologías en tres sentidos, entonces voy a estructurar un poco la ponencia de esa manera, como disparadores, que tienen que ver con la construcción del dato. Primero, el aporte, digamos, en términos de apertura a nuevas fuentes de datos y formas de obtención de los mismos. Bueno, el procesamiento de los datos incorporando sentido específico, y la difusión y visualización de resultados con impacto. Como en esas tres áreas veo como que pueden haber ganancias y aportes específicos en cada una, y voy a ir como enumerando algunos en esto de los ejemplos que les decía, de contar un poco mi experiencia en la incorporación de nuevas técnicas. Lo voy a estructurar de esa manera. Un segundo. Ahí. Bueno, lo que es obtención de fuente de datos, específicamente lo que es análisis textual, por ejemplo, trabajo y reconstrucción sobre archivos de texto bruto, nuevas técnicas que no son nuevas, pero de reconocimiento óptico de caracteres, OCR, permiten, creo que, reconstruir documentos de forma masiva, por ejemplo, que después voy a mostrar un ejemplo asociado a eso, que permiten ampliar, digamos, las fuentes y las fuentes de datos, en este caso textuales, y ampliar como la capacidad de procesamiento masivo de esos datos. Después, por ejemplo, todo lo que es web scraping, extracción de información desde la web. Después voy a dar algunos ejemplos de scraping parlamentario que he trabajado, que es básicamente el scraping, es descargar información desde la web de alguna manera. Eso permite, por ejemplo, conectar con repositorios de datos abiertos, hacer seguimientos de prensa. Un ejemplo me parece de esto, en esto del Big Data, es, por ejemplo, una de las líneas que he trabajado, es la conexión con una base de datos muy grande que se llama Health, capaz que alguno la conoce, que es una mega base de eventos a nivel global, en la cual se pueden obtener datos en tiempo real, que se actualiza cada 15 minutos, de prensa, se pueden hacer seguimientos de temas, porque hay una precodificación con técnicas de aprendizaje automático de temas en línea. Entonces eso permite, digamos, innovar en lo que son las técnicas tradicionales de obtención de datos. Y incluso en tiempo real, por ejemplo, hacer un análisis
que conecte con alguna base de este tipo y puedas en tiempo real hacer como un procesamiento, digamos, de toda esa información. Luego, conexión con las APIs de redes sociales, que capaz que es más conocido, el gran ejemplo es Twitter, que es el menos restrictivo, la red social menos restrictiva en ese sentido, en los que se puede también obtener en tiempo real o no, pero grandes volúmenes de información, de datos, que se pueden procesar y que también creo que representan una innovación en el sentido de obtención de información. Bueno, después lo que es el procesamiento, por ejemplo, de estos datos, creo que, por ejemplo, herramientas como R, que es un software que después voy a hablar un poquito más, como el vínculo entre todo esto y las herramientas en sí, permite como análisis contenido mediante codificación manual, tradicional, con un esquema de dimensiones, que estamos acostumbrados, digamos, los sociólogos, pero eso también combinarlo con otras técnicas de minería de texto, como es cuestiones más descriptivas, como el conteo de palabras o términos, generación de matrices, análisis de asociación entre palabras o términos, concurrencia, análisis de redes. Estas son algunas de las técnicas, por ejemplo, que yo aplico a lo que es el análisis de texto, y que permiten, como decía, combinar con algunas técnicas tradicionales y poner el foco, digamos, en lo que es el análisis para agregar valor, digamos, un poco a otras técnicas que pueden utilizarse. Y después, por ejemplo, algunos métodos de aprendizaje automático, modelos supervisados o no supervisados, técnica de clasificación automática, después voy a dar un ejemplo en ese sentido, pero que también son nuevas técnicas que creo que pueden aportar, digamos, complementar algunos análisis que hagamos en nuestras investigaciones en ciencias sociales. Y por último, lo que es la difusión y visualización, por ejemplo, yo trabajo mucho en lo que es la generación de reportes reproducibles, sistemáticos, segmentados, en esto del acceso a nuevas fuentes, digamos, masivas de datos, implica que se puedan generar reportes que se puedan actualizar en tiempo real, o que se pueda correr con una periodicidad determinada, semanal, diaria incluso. Entonces creo que el uso de nuevas herramientas permite como una ganancia en todo el proceso, digamos, y en este también. Por ejemplo, todo lo que es desarrollo de aplicaciones interactivas, generación autónoma de observatorios, que generalmente creo que herramientas como son R y Python permiten una autonomía para los sociólogos que sin ser programadores, ni tener que saber a fondo, digamos, todo lo que es programación, permite una autonomía en términos de, por ejemplo, desarrollar una aplicación. Ahora voy a mostrar algunas de las cosas uno de los trabajos en ese sentido, que permiten navegar, por ejemplo, en documentos o hacer diferentes tipos o generación de observatorios con indicadores más tradicionales. Entonces es una ganancia en esto que decía de nuevo, en la autonomía para nosotros, digamos, de poder hacer ciertos procesamientos que a veces estábamos supeditados al conocimiento de otro profesional en ese sentido. Creo que eso es muy bueno de lo que es el uso de herramientas como son el R y Python. Y por último, la generación de comunidades, generalmente nucleadas en estas herramientas, que son muy importantes, y eso cambia un poco el paradigma, digamos, para nosotros, para las ciencias sociales, incorporándonos a estas comunidades vinculadas a las herramientas, ya que permite, son pensadas estas herramientas, digamos, como un conocimiento acumulativo y intercambiable, digamos. Yo desarrollo algo acá en Uruguay, pero ese código que yo desarrollo es compartido en otro lugar y se puede replicar. Entonces es muy importante la generación de comunidades. Yo, por ejemplo, doy acá en Uruguay, a nivel de posgrado, un curso de R aplicado a esto, al análisis de texto, y siempre inicio el curso diciendo que a mí me interesa transmitir el conocimiento, pero sobre todo me interesa generar comunidad en torno a eso. Entonces, porque eso da una ganancia impresionante, porque se comparten muchas cosas y muchos desarrollos que se hacen en un lugar se pueden volver a hacer, replicar, etc. Y eso hace que la calidad, digamos, del trabajo sea mayor. Entonces me parece, siempre remarco esto porque me parece importante. Bueno, ahora voy a presentar bien rápidamente dos ejemplos concretos en los que trabajo. Uno es una aplicación, es esto que decía, la generación de autonomías en lo que es, por ejemplo,
el trabajo con aplicaciones. Aparte, es una aplicación que desarrollé en el marco de un proyecto que se llama Cruzara, que en Uruguay doy un poco de contexto, que lo que hace es trabajar sobre archivos del pasado reciente de la dictadura uruguaya. Es un trabajo sobre una colección que se llama Archivo Berruti, que son más de 3 millones de documentos que fueron encontrados y digamos, que son generados por la inteligencia militar de la estructura militar de la época de la dictadura, y que fueron pasados por técnicas de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, a texto, por parte de la Facultad de Ingeniería, acá en Uruguay, y en la Facultad de Ingeniería, digamos, hicieron todo este trabajo de pasaje a texto, pero luego vinieron a la Facultad de Ciencias Sociales a pedirnos una mano en todo lo que es el procesamiento y análisis de estos archivos, que bueno, son, como decía, son 3 millones de documentos transcriptos, y fue como, bueno, ¿ahora qué hacemos con todo esto? Y ahí nosotros desarrollamos una aplicación en R, en Shiny, que lo que hace es aplicar técnicas de minería de texto a los documentos. Básicamente allí yo dejo un video, si quieren después les paso, que explico bien todo cómo es la aplicación, cómo funciona, pero lo que básicamente hace es hacer como una búsqueda orientada. El archivo se divide en rollos de microfilm e imágenes asociadas a esos rollos, entonces yo puedo hacer búsquedas en los diferentes rollos para ver qué palabras se dicen, cuáles no, y ahí lo que nos definimos son una cantidad de diccionarios temáticos, por ejemplo, todos los nombres de militares, todos los nombres de detenidos desaparecidos, todos los nombres de lugares, por ejemplo, fechas. Entonces, nosotros acotamos el marco de palabras para que no sea como una cosa emergente de palabras que aparezcan así sin ningún sentido, sino que acotamos el marco. Entonces vamos navegando en los diferentes documentos y viendo, por ejemplo, en determinado rollo que tiene 100 imágenes, de qué se habla. Entonces selecciono, por ejemplo, diccionarios, selecciono lugares desaparecidos, lugares de tortura, por ejemplo, es otro diccionario. Entonces emergen palabras, digamos, asociados, y puedo saber con técnicas y redes de palabras y asociación, saber de qué se está hablando en determinado rollo de archivos. Y también, por ejemplo, analizamos el contexto de aparición, por ejemplo, un nombre de un militar, establecemos una ventana de palabras, que son las palabras antes y después que se mencionan, y ver en determinado contexto qué otras palabras se dicen asociadas al nombre de un determinado militar, por ejemplo. Y todas estas cuestiones son descargables, entonces puede asistir muy bien a lo que es las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, hoy en Facultad de Información y Comunicación, en torno a un determinado organismo militar. Entonces busco las palabras y ya focalizo el análisis en eso. Entonces creo que es un buen ejemplo de innovador en términos de fuentes de datos, innovador en procesamiento y también en lo que es visualización, como que unifica estos tres puntos. Y el segundo ejemplo es esto del scrapping parlamentario, digamos. Uruguay tiene un repositorio de documentos en PDF, de diarios de sesiones. Lo que se hizo desde el Instituto de Ciencia Política por parte de Nicolás Schmidt, que es un docente, es armar un paquete de R que lo que hace es descargar esos documentos y transformarlos sabiendo la estructura, que siempre es igual, de los diarios de sesión, y llevar esos diarios de sesión originalmente en PDF a una base de datos ordenada, donde se recuperan toda la transcripción de esos discursos, de esas menciones e intervenciones de los legisladores y las legisladoras, e incluso se machea con una base de políticos, entonces se puede recuperar la etiqueta partidaria, el sexo, etcétera, y ahí se pueden hacer un montón de procesamientos. Uno, por ejemplo, que yo hice utilizando este paquete, en el cual también soy colaboradora, es clasificación automática de temas. Hice una clasificación de temática vinculada a género con técnicas y algoritmos de aprendizaje automático, entrenando un modelo con menciones que tienen que ver con género y menciones que no. Entonces pude identificar las menciones y cuáles son los legisladores o legisladoras que hablan sobre la temática género en una determinada legislatura, y de qué partido, etcétera. Entonces hacer un análisis un poco por ahí.
Bueno, esos son como dos ejemplos bien rápidos. Ahí dejé como una entrada al blog que explica un poco más todo el proceso, y en el otro hay si quieren se los paso ahora por el chat, pero me parecía que eran ilustrativos en estos términos de orden que les mencionaba. Y después, por último, como para cerrar, también comentar, digamos, a nivel de formación. Yo doy este curso que decía a nivel de posgrado, y yo veo que hay un creciente interés por parte de los cientistas sociales para incorporar nuevas técnicas que aporten, digamos, nueva evidencia o nuevos datos a sus líneas de investigación tradicionales, digamos, pero hay muy poca formación. Uno de los desafíos, ahora que nombro después, me parece que tiene que ver con eso, y en ese curso yo mando un trabajo final en los que tienen que incorporar como estas tres partes, algunas novedades, digamos, en términos de obtención de datos, de procesamiento y de difusión, y ahí hice un punteo como los principales temas que me parecen como novedosos, porque combinan como técnicas o fuentes tradicionales con técnicas nuevas, o nuevas fuentes con técnicas tradicionales. Entonces, me parece que, por ejemplo, análisis y seguimientos en Twitter de políticos, eso es como bastante trillado, pero me parece que ahí se aplicaron técnicas que están buenas, novedosas. Scrapeo de titulares de prensa y codificación, comparación de leyes de presupuesto, por ejemplo, eran 2 PDF simplemente con las leyes de presupuesto de 2 años, entonces se hizo todo un trabajo de análisis de las palabras, los énfasis que se hacía en uno y en otro, a partir de técnicas de minería de texto. Después, reconstrucción de documentos históricos, hay mucho trabajo asociado a esto. Por ejemplo, cartas históricas, digamos, que son reconstruidas mediante técnica de OCR y después analizables. Y después, por ejemplo, análisis del tono de noticias de prensa. Hay muchas cosas con respecto a lo que es seguimiento de prensa y opinión en ese sentido. Bueno, y como para terminar ya, creo que los desafíos en torno a este tema son, bueno, como decía, la discusión epistemológica, para ver cómo nos paramos, digamos, como sociólogos y como cientistas sociales en esta incorporación. Después, formación, en esto que decía, acá en Uruguay es muy escasa la formación que hay de esto. Sé que en Argentina es más y en Brasil también, pero bueno, nosotros tenemos todavía un debe en este sentido. De estos métodos y técnicas enfocadas en las ciencias sociales, y bueno, y la generación que ya mencioné de comunidades de intercambio que resultan fundamentales para el desarrollo de este tipo de investigación. Así que bueno, por ahí era mi aporte. Buenísimo, Elena, muchísimas gracias. Súper interesante, aparte, bueno, que venimos de trabajar con R, estamos ansiosos por ver cómo funciona Agile Apps enseguida. Así que bueno, nada, me gustaría darle la palabra a Gastón. Antes de arrancar les recuerdo que estamos en veda electoral, así que tener ese pequeño cuidado cuando hablamos, y bueno, nada, adelante Gastón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Elizabeth, gracias Pedro, gracias a las instituciones que organizaron. Creo que puedo compartir pantalla también, ¿no? Sí. No sé si se ve ahí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, lo mío también iba a ser un comentario un poco más general acerca del Big Data. Creo que en algunas cosas voy a continuar un poco lo que decía la colega que me precedió. Personalmente a veces me gusta arrancar con una definición de este tipo de fenómenos porque sabemos que justamente son grandes paraguas o términos paraguas que involucran un montón de cosas, y está bueno a veces discutir esos sentidos. Yo creo que el Big Data es un fenómeno complejo porque tiene un montón de dimensiones, tiene una dimensión cultural, social, una tecnológica obviamente, tiene dimensiones económicas, dimensiones hasta ecológicas que son importantes considerar, y aparte porque es un fenómeno que está imbrincado con otros tantos desarrollos tecnológicos parecidos y que no los podemos como disociar del Big Data, que puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial o los algoritmos sociales. Es el resultado de un proceso social de datificación de la vida subjetiva y de la vida social, y un poco también, como decía la colega,
yo creo que lo central del Big Data es que pone en discusión la idea del conocimiento. Y pone en discusión la idea del conocimiento y pone en discusión también la división del trabajo que hay en torno al conocimiento y el lugar de las disciplinas y los distintos roles profesionales en esto, pero también pone en discusión cuáles son los criterios epistémicos con los que nosotros evaluamos, entendemos y hasta lo que esperamos del conocimiento. En este mundo, las ciencias sociales me parece que estamos empezando a encontrarnos con algunos desafíos que por suerte ya hace rato que se vienen elaborando. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, yo que vengo de la sociología, ver cómo la sociología en los primeros años se acercaba a este fenómeno del Big Data. Obviamente los sociólogos tendemos a los diagnósticos de crisis, y la sociología tiende a autodiagnosticarse crisis todo el tiempo, y obviamente cuando apareció el Big Data se empezó también de vuelta a hablar acerca de la crisis de la sociología, o por lo menos de la sociología empírica. Pero bueno, los desafíos desde ese entonces hasta ahora me parece que fue avanzando mucho la reflexión que se está dando en torno al Big Data desde las ciencias sociales, y se fueron consolidando algunos desafíos, entre ellos obviamente visibilizar este proceso de datificación, echar luces sobre los problemas sociales que está presentando, integrarlos en la investigación social, que es tal vez el desafío más interesante para todos los que nos sumamos al mundo de la ciencia de datos, y que buscamos de alguna manera hacerlo dialogar con nuestras metodologías de investigación social, y obviamente el más complicado, que es transformar un fenómeno gigante desde adentro con nuevos científicos y científicas sociales. Particularmente quería puntear como cuatro cositas, cuatro temitas que los pongo ahí más que nada como para abrir la discusión, que creo que tienen que ver con algunas dicotomías que se ponen en entredicho con la emergencia del Big Data. La primera es la distinción entre lo político y lo no político, después entre la academia y el sector privado, después entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y después entre el laboratorio y campo. Y me voy a referir un minutito nada más a cada una de estas. En relación a lo político y lo no político, lo que estamos, los fenómenos como lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que deja un poco en evidencia es que de alguna manera el Big Data está empezando a borrar un poco el límite entre el ciudadano y el consumidor. O sea, entre aquella persona que le pone likes y que busca productos y que consume productos, y que comenta distintos tipos de consumos o gustos, y que toda esa información puede de alguna manera tener alguna utilización o ser explotado por otras personas con fines políticos, por ejemplo, y eso creo que es una de las primeras cosas que nos enfrentan en la dificultad que tiene este fenómeno. Esto por un lado, y después por otro lado, porque también se da un fenómeno bastante raro, que es que en esta participación del Big Data, o sea, el Big Data nos convierte a cada uno de nosotros en sujetos de datos, y esto es, por ejemplo, algo que está pasando de manera forzada, y esto se ve en particular cuando vemos el modo en que los niños, cómo se generan y se procesan los datos de los niños, por ejemplo. Con respecto a la distinción entre la academia y el sector privado, se está viendo una mayor colaboración entre estos dos sectores. Esto incluso se ve reflejado en las publicaciones. Big Data es un área en la cual hay un enorme crecimiento de colaboración entre investigadores que vienen de empresas o de fundaciones, y las que tienen que ver con el mundo de la academia, las universidades, por ejemplo. Y esto sirve también, por otro lado, me parece, como para revalorizar algún tipo de trayectorias mixtas. De esa manera es como que está, dada la capa de ciencia de datos ahí en el medio, dado el mundo laboral de la ciencia de datos en el medio, se empieza a revalorizar, por ejemplo, se buscan sociólogos que hagan ciencia de datos, para hacer un proyecto de ciencia de datos, pero para que también se pueda ver un poco la mirada propia del sociólogo. Entonces, me parece que sí está bueno en ese sentido. Esto sí creo que es una buena oportunidad que tenemos como para empezar a cruzar un poco esos mundos. Y creo que en gran parte una de las cosas que permiten este corrimiento es el hecho de que hay nuevos productos, o sea, que empezamos a valorar nuevos productos del conocimiento que antes por ahí no eran valorados como productos en sí, o sea, eran valorados como un material para otra cosa, como por ejemplo los datasets o los dashboards, que creo que la colega también hablaba de visualizaciones de impacto, y formas de comunicación que pudieran de alguna manera también difundirse de una manera más copada. En cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo, que sabemos que es una distinción bastante que nos ha marcado bastante a
a la metodología de las ciencias sociales. Creo que también es innegable que el Big Data reifica de alguna manera lo quanti, pero por otro lado también es verdad que revitaliza mucho la discusión acerca de los criterios epistémicos, o sea, de cómo evaluamos y qué es lo que esperamos del conocimiento. Y lo interesante de eso es que uno puede observar que en procesos o en metodologías quantis típicas de la ciencia de datos o del Big Data, encontramos un montón de desafíos que son propios de lo quali. Entonces, esto supone de alguna manera empezar a revalorizar la experiencia que tienen las metodologías quali frente a este tipo de desarrollos. Esto me imagino que tiene bastante que ver con lo que hablaba la colega. Yo estuve chusmeando un poco ahí en su blog las cosas que hace, y me imagino que este tipo de cuestiones deben surgir todo el tiempo. Y por último, la distinción entre laboratorio y campo. Yo creo que está buenísimo trabajar con nuevas fuentes, y durante mucho tiempo se pensaba que el Big Data era básicamente Facebook también, y durante mucho tiempo se hicieron un montón de investigaciones, ya sea con Facebook, con Twitter, que son sin duda nuevas fuentes, pero bueno, son nuevas fuentes que ya vienen condicionadas porque no nacieron como fuente de datos, nacieron como aplicaciones para otras cosas. Y yo creo que frente a frente a las limitantes y las condiciones que nos impone este tipo de fuentes, está bueno también considerar la posibilidad de generar nuestras propias fuentes, generar nuestros propios entornos digitales en los cuales podamos de alguna manera plantear un método más avanzado, tal vez un método experimental, por ejemplo, en el cual podamos también incluir nuevos instrumentos de recolección, pero por sobre todo con el cual podamos establecer un nuevo acuerdo con los usuarios y con la comunidad que participa de esos entornos para poder investigar. Cosas, por ejemplo, uno se podría plantear la pregunta de si es ético o no es ético investigar con datos que están en Facebook. Y sí, es verdad que Facebook investiga todo el tiempo con los datos que están en Facebook, pero no sé si es ético para nosotros que somos investigadores, sabiendo que esos datos no fueron recogidos para que nosotros investiguemos, sino con otros fines. Y bueno, esto era básicamente como 4 punteos, así 4 cositas que quería comentarles, y que, bueno, lo retomamos después en la charla, si les parece. Bien, bueno, gracias Gastón, estuvo muy bueno, muy interesante. Bien, bueno, seguimos con José Norte. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto, adelante. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla. Y yo no soy sociólogo, les aviso. Así que Mejor. denme la licencia bueno, vamos a ver qué tal va. Ahí les comparto. ¿Sí se ve, más o menos? Se ve el fondo de ¿Se ve mi pantalla. pantalla? Se ve el fondo de No se pantalla, ve. tendrías A ver. que... Claro. Dale, vamos a ver si... Vamos a ponerlo así y vamos a ir pasando entonces. O sea que si lo pongo, me lo cambia. A ver si lo podemos poner aquí. Un segundo. Bueno. Sin apuro, estamos bien de tiempo. Se ve Tengo bien, varias pantallas puestas. Sí, pero tengo varias pantallas y entonces a veces con el zoom se pone un poco... Dame un segundo, lo vamos a poner bien. Sí, no hay problema. De estos 3. Ahí está. Bueno, no tenemos éxito. Claro. Bueno, perdón, No hay problema. Ahí lo dejamos así, lo pueden ver, y en todo caso voy pasando de aquí directamente. Bueno, básicamente, espérate. Uy. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nos enfrentamos a un cambio de paradigma.
claramente al no ser sociólogo yo, imagínense un sociólogo, una persona que no es socióloga, hablando de temas que tienen que ver con el comportamiento social. Bueno, básicamente nos transformamos todos en un híbrido, ¿no? La Big Data, como decía bien antes, creo que Gustavo, nos transforma en una situación en la cual tenemos que estudiar muchas y diferentes asignaturas, muchos más para poder entender el comportamiento de la gente y además tener una base informática o científica como para poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, para sorpresa de los sociólogos, vamos a empezar con Malinowski. Digamos, yo me tuve que fumar todos estos libros. Imagínense, mi carrera de base es informática. Entonces, imagínense un informático que se tuvo que poner a estudiar Malinowski. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? Un poco cambiar el concepto de lo que llaman la famosa etnografía, que aunque todavía siguen habiendo etnógrafos, incluso en Argentina, muy interesantes, que desarrollan cosas con la comunidad Wichi, por ejemplo, que hay unos videos muy interesantes trabajados en el norte de Argentina. Nosotros lo que hacemos es, digamos, estás hablando con un etnógrafo, ¿no? Eso sería yo, un etnógrafo. Un etnógrafo que está haciendo permanentemente escucha social. Desarrollamos las herramientas porque felizmente uno ya tiene las herramientas de base para poder meterse en estas piscinas profundas de entender un poco el comportamiento de la gente y de alguna manera esta escucha social transformarla en temas que pueden llegar a ser interesantes para aplicarlos prácticamente en todo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos reales, teniendo en cuenta la veda electoral. Entonces, del Fresno, alguien que recomiendo que lo lean, digamos, puso, en el 2011 ya escribió mucho sobre etnografía, hay un libro muy interesante que habla de etnografía. Entonces, algunas cosas interesantes como para poder rescatar, ¿no? En las redes, todo funciona en una lógica de inclusión-exclusión, ¿no? Lamentablemente, es un poco penoso lo que voy a decir, pero nos hacen más tristes, más solitarios, más alejados, ¿no? Hay mucho escrito al respecto, pero estamos siempre en esta lógica de bipolaridad, estamos siempre en esta lógica de alguna manera de blanco-negro, de grieta permanente, ¿no? Y que las redes sociales y sus algoritmos lo que hacen es que cada día más estas grietas, estas disfunciones sean mayores, no menores. De hecho, en algunas campañas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros países de Latinoamérica, ya yo les decía, dejen que la red se va a encargar sola de hacer la división. Ustedes no la tienen que hacer, no hace falta hacer el esfuerzo. La red y el algoritmo se van a encargar. Todos ocupamos un lugar en las redes. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, de los gamers en el 2020 con mi equipo de investigación, y hemos descubierto aproximadamente 60 distintos niveles de jugadores que juegan distintas cosas. Es terrible, es decir, que dentro de un grupo que diríamos podría ser más o menos homogéneo, cuando vos lo analizás en profundidad resulta ser total y absolutamente heterogéneo. Entonces, la red te posibilita tanta diversidad que a su vez es difícil tratar de ver a cómo apuntar a eso, ¿no? Entonces, digamos, tomando a Castells, un profesor que tuve, que básicamente, digamos, cada red tiene su propia tipología, ¿no? Y esa tipología de la cual hablamos está permanentemente mutando, es decir, que la red que tenemos ahora, muy probablemente en diciembre sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque el espacio temporal es totalmente dinámico.
Es como hacer una investigación de mercado hoy y pretender que esta investigación de mercado hoy, 12 de noviembre, sea la misma para el 12 de diciembre, cuando va a haber elecciones en el medio, donde el resultado puede ser absolutamente incierto, donde la economía puede ser, ¿cómo les diría?, totalmente o positiva o negativa, dependiendo de cómo resulten las elecciones este domingo. Entonces, qué nos da esto? Que permanentemente tenemos que estar en un tema de cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos que nosotros permanentemente lo hacemos y tratamos de ver con bastante profundidad este tipo de cuestionamientos. Y ahora voy a ir a ejemplos reales. Este, por ejemplo, es nuestro sistema donde nosotros crawleamos data de todos los medios, de todas las redes sociales, los datos públicos, y los metemos en una gran base de datos en la cual por día, por hora o por minuto vamos extrayendo conversaciones. Estas conversaciones que nosotros vamos extrayendo se permiten de alguna manera ir armando clusters, ¿no? Que sería mi primera recomendación. Cuando vos te encontrás con una gran cantidad de data, lo primero que tenés que armar es empezar a armar clusters, ver qué hay dentro de eso, cuando hacemos obviamente estos análisis textual, ¿no? Y estos clusters, acá tengo un video, por ejemplo, nos permiten encontrar comportamientos, nos permiten encontrar tendencias, nos permiten ver cómo esas tendencias funcionan dentro de una gran nube de datos, y de alguna manera eso permite ver, cuando hacemos análisis, por ejemplo, a nivel de comunicación política, qué está pasando, qué están diciendo. Obviamente, para hacer esto, yo solo no puedo, hay un equipo detrás mío, principalmente más que sociólogos, y acá hay una deformación tal vez de la propia, hay psicólogos y psicólogas, ¿no?, que están ahí analizando el tema. Y bueno, hago un paréntesis, los programas universitarios no incluyen este tipo de asignaturas todavía. Entonces hay un problema, cierro un paréntesis, que en algún momento se van a tener que sentar a resolver, porque de hecho yo doy clases en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, y ni siquiera los másters incorporan análisis de datos. O sea, ya es un tema que hay un problema ya de base, porque los docentes no tienen esta base de decir, che, tenemos que ver cómo vamos a analizar los datos, porque ahora estamos en una sociedad datificada y que no la estamos aprovechando. Cierro paréntesis. Entonces esto nos permite entender, bueno, un planteo que yo vengo sosteniendo y escribiendo bastante, que los políticos de nuestro siglo no entienden absolutamente nada. No hablar de datos, son todos abogados, ¿no? Pero más allá de eso, esto es un análisis de un clúster muy interesante que salió en un lugar. Fíjate lo que la gente piensa de los políticos, no les importamos. Y esto pasa en todo el mundo, nosotros trabajamos también en España, no solamente pasa esto en Argentina, no pensemos que esto sucede solamente aquí. Entonces, cuando empezás a analizar más en profundidad temas, esto era tema de COVID, ¿no? Cómo estos temas se van relacionando y cómo van surgiendo distintas y determinadas circunstancias que hacen que los pensamientos, esta etnografía nos haga analizar fotos. Y estas fotos pueden ser tomadas cada hora. Imagínense la potencialidad de este tipo de herramientas, donde nosotros podemos saber cada hora qué está pasando, qué está diciendo la gente. Y no solamente eso, sino que, y ahí voy con un pequeño video, espero que se escuche bien. Sale el sol sale para todos, sale el sol.
Trapal, hecho de sol y uvas Trapal. Rojo Trapal, el vino sol. Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué me está mostrando este hombre? El vino Trapal se vendió con... Claro, acá hay un mensaje subliminal. El mensaje subliminal es el sol, y fue cuando volvió Perón a Argentina. Entonces se vendió Trapal al que hizo este comercial, le dieron el Oscar de los comerciales, pero él nunca entendió por qué se vendió tanto vino. En realidad, volvió Perón, y Perón era simbolizado con el sol, volvió el sol, volvió Perón, y el vino sol era justamente el vino de Perón. Imagínense, esto fue una cosa, un boom publicitario en esa época. Yo creo que todavía no había nacido siquiera, pero bueno, por lo menos imagínense que nosotros podamos ver cuáles son las emociones de la gente. Entonces, en el análisis emocional, fíjense esto un periodo de tiempo, cómo prevalece, esto puede ser en algún lugar de alguna parte del mundo, la ira, la esperanza, la tristeza, el miedo, el cansancio. Esto del análisis emocional está del año 71, no es que lo inventamos nosotros. Está el PMOS, Psychometric Mood of Psychology, State of Mood, bueno, hay varios papers. Desde el año 71 está esto, dando vueltas, y que nosotros podamos tener la posibilidad de entender este comportamiento y saber cómo son las emociones y cómo estas emociones impactan en el análisis de la comunicación o en el análisis de la gestión o en lo que ustedes quieren saber. Obviamente que esto se aplica mucho en la política, que son nuestros principales clientes, pero también en las marcas, en los servicios, en los productos, porque es interesante ver cuál es el impacto que esto va teniendo día a día. Y bueno, cuando hacemos escucha social, o sea, tratamos de, a través de robots, sería una presentación un poco más larga, pero esto es lo que tienen que ver ustedes, la cantidad de menciones, la cantidad de interacciones. O sea, imagínate, yo puedo, no sé, en medios provinciales o nacionales, analizamos más de 522.000 menciones en un periodo de tiempo de una semana. Es muchísimo, es decir, lo que la gente está diciendo, ¿no? Públicamente en medios. Entonces, fíjense que, obvio, estamos cerca de las elecciones, los principales picos tienen que ver con política, luego tienen que ver con temas de salud, asistencia, seguridad. Entonces hacemos toda una categorización de los temas para ver con bastante certeza de qué está diciendo la gente y cuáles son los temas que le interesan a la gente día a día, ¿no? Y después hacemos un desglose que tiene que ver con la cantidad de interacciones o con la cantidad de lo que llamamos visualizaciones, es decir, lo que tiene más viralidad dentro de la gente, lo que la gente más comparte o le hace algún tipo de análisis. Y finalmente, para cerrar, porque era una presentación corta, escuchar y analizar con un equipo multidisciplinario permite generar recomendaciones a nivel de comunicación, recomendaciones pueden ser a nivel de mejora de la comunicación, y esto es un proceso iterativo que cada 24 horas nosotros podemos saber con bastante certeza lo que la gente está diciendo, opinando, sintiendo, manifestando, y también a nivel emocional. Y bueno, quedo a disposición para las consultas y preguntas. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, súper interesante, ¿no? No sé si tenemos algunas preguntas del público que quiera, de los que nos acompañan. Si no, obviamente que yo tengo preguntas. No podía faltar, ¿no? Para no defraudar.
no sean tímidos. Eduardo tiene una pregunta. ¿Eduardo? Vamos. Dale. Adelante, Eduardo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Yo tengo una pregunta que está fuera de lo que han presentado, pero que es una de las discusiones que está habiendo en torno a Big Data y opinión pública. Se deslizó en las presentaciones los límites que tiene el Big Data, así como hasta ahora se ha hablado en la jornada sobre los límites de las encuestas y los problemas de las encuestas. Y está en tensión hoy, ya hace un tiempo, en las elecciones de Estados Unidos y demás. Bueno, ¿qué capacidad existe en el tiempo, en el corto tiempo, de la sustitución de las encuestas tradicionales por el Big Data, ¿no? Y eso está planteado arriba de la mesa. De hecho, hay incluso gente que dice, no, ya para dentro de 2 o 3 años las encuestas no van a existir como mecanismo para medir la opinión pública, y lo que va a ser central es los estudios de opinión de Big Data, ¿no? O ciencia de datos. Quería ver desde esa perspectiva cómo ven esa visualización de futuro en el corto plazo, de que efectivamente Big Data pueda sustituir las técnicas tradicionales de encuestas de opinión pública electoral o de cualquier estudio de opinión, digamos, general de la población, ¿no? Yo quería comentar algo y después quizás escuchar a los invitados. Yo creo que la vigencia del instrumento va a permanecer. Todo depende siempre de los objetivos, pero hay un tema vinculado a lo que es los costos asociados a montar un desarrollo que pueda tener la capacidad de medir de manera muestral grandes volúmenes de datos que hoy por hoy, y creo que durante un tiempo todavía prolongado, las encuestas en ese sentido van a seguir sacando una ventaja. Algo que se puede hacer interesante y que se está haciendo es combinar encuestas con Machine Learning, combinar encuestas con grandes volúmenes de datos. Por ahí puede aparecer algo interesante. Hoy un buen motor de Machine Learning no necesita miles de millones de datos, ¿sí? Con datos bien ajustados, si todo está estadísticamente correcto, puede funcionar. Digo, eso desde mi visión del campo, pero vamos a ver qué opinan los invitados. Quien quiera opinar, que abra el micrófono. Si querés, Sí, mirá, sí. yo creo que todavía, en base a la tecnología que nosotros tenemos, y te puedo asegurar que tenemos bastante, no creo que el instrumento de investigación tradicional en el corto plazo se vea modificado, por lo menos de mi punto de vista. Creo que todavía se pueden hacer híbridos, sí, pueden funcionar. De hecho, se están aplicando híbridos a través de... Pero terminando siendo una encuesta, ¿no? No creo en el corto plazo, 2 o 3 años no creo que eso suceda. Tal vez un poco más en el mediano o largo plazo sí, pero ahora en el corto plazo no lo veo. Las encuestas van a seguir existiendo. Yo me sumo a lo que dice el colega, lo que estaba diciendo Pedro también. Yo creo que un poco lo que el Big Data nos está presentando es este momento en el que discutimos qué tipo de conocimiento y qué métodos de conocimiento son socialmente valorados, perdón. Yo creo que estamos en un momento en el que pedir a una persona participación en una encuesta, sabemos que tiene una tasa de rechazo altísima, porque antes podía ser interesante para alguien, o sea, para esos grupos que tenían la necesidad de dar cuenta de su voz, de poner su voz ahí en el conocimiento, digamos. Yo creo que hoy en día ya claramente responder una encuesta no le llama la atención. Y yo creo que eso eventualmente lo que va a terminar pasando es que vamos a dejar de hacer malas encuestas
y las reemplazaremos por otro tipo de estudios exploratorios, descriptivos, hechos con text mining o con lo que sea, de acuerdo al tipo de objetivo que nos quedan, y las encuestas las terminarán haciendo quienes sean capaces de armar una buena muestra y de armar una encuesta muy bien armada, me parece. Pero bueno, es un poco de futurología también. A ver, sí es verdad que también un poco la sobreexplotación de las encuestas, o sea, el sobreuso de las encuestas, también está dado porque lo enseñamos como la metodología más económica. Enseñamos a los estudiantes que si vos estás haciendo una encuesta, a diferencia de elaborar con un diseño quali, la encuesta se hace una sola vez, y que después, durante el trabajo de campo, en alguna manera, la parte de análisis, vos como que te echás a dormir hasta el momento de tener los datos ya recabados. Entonces, digo, me parece que tiene que ver con esa facilidad también que tiene esa metodología, sobre todo para enseñarla a quienes están ingresando en el mundo de la investigación. Pero yo creo que eso eventualmente va a cambiar porque hay un montón ya de programas de grado que incorporan estas cosas de ciencia de datos, y de hecho nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando damos en sociología en la UBA, damos SPSS a estudiantes que ya manejan R o Python. Entonces, yo creo que eventualmente ese tipo de costos nos van a cambiar. Me alegra que estemos evolucionando, dejando el SP. Aprovecho para preguntarte, Gastón, porque digo, habías hablado un poquito en función de esto que veníamos diciendo, en esta dicotomía entre laboratorio y campo, ¿no? Y como la emergencia de nuevas, digamos, un nuevo contrato con nuestro objeto de estudio, en aras de métodos experimentales. ¿Qué te imaginabas en esa línea de laburo? Esto viene un poco de la cuenta de que yo, o sea, creo que estamos entrando en un mundo cada vez más digital, eso es como una obviedad, y está bueno a veces pensar que como sociólogos tenemos que incorporar esos saberes digitales que no solamente son ciencia de datos. Entre esos saberes digitales es súper interesante, por ejemplo, aprender a hacer desarrollos web, desarrollo app o lo que sea, que no tiene un costo muy alto de desarrollo, no es como era antes. Hoy en día hacer una app es algo que es relativamente barato, digamos, en términos de desarrollo, en términos de sostenerlo, de tenerlo colgado, digamos, de que la gente se lo puede instalar y eso. Y creo que eso abre la puerta a empezar a generar entornos en los que la gente pueda, en los que los usuarios puedan entrar a una aplicación para hacer algo que valga la pena, que les sirva, que esté bueno, que los motive, y que en ese contexto se pueda establecer un contrato con ellos, en el cual sea ético hacer un diseño experimental, por ejemplo, porque vos ahí tenés todo el control de lo que pasa, entonces tenés el control de las variables, sos capaz de armar un diseño experimental, cosa que, por ejemplo, no pasa si laburás con los datos de Facebook. Y un poco esto de que se nos corre la distinción entre el laboratorio y el campo viene a cuenta de que en su momento se dijo, bueno, a ver, no hay nada más natural que, por ejemplo, que ir a ver los comportamientos en Facebook. ¿Por qué? Porque es la gente no respondiendo a una encuesta. Cuando uno responde a una encuesta, bueno, sabe que está frente a un investigador. Pero en Facebook la gente sería lo que es en su vida natural, digamos. Y eso es algo que se decía, bueno, pero eso es ficticio. Porque ni Facebook es natural, ni la manera que tiene Facebook de pedir los datos, ni de mostrarlos, ni nada es natural, está todo condicionado por la lógica de ese entorno que es Facebook. Y un poco creo que lo interesante es poder plantear eso, o sea, poder plantear una comunidad en la que el comportamiento natural esté alineado con nuestros intereses de investigación. Totalmente, incluso hasta como una especie de puesta en escena mariana, digamos, que se produce ahí en Facebook, que es real. Y en términos de esto que comentaban antes de por ahí los espacios de formación, que digo que algunas de las materias de metodología ya están incorporando, pero digo, evidentemente todavía falta. Elina, por ejemplo, mencionaba el tema de la importancia que tienen las comunidades en ese sentido, y que por lo menos personalmente yo me he sentido mucho más cómoda dentro de las comunidades de R, Arleis, etcétera, que digo, por ahí en la comunidad académica, que digo, tiene como otras formas de moverse. Quería preguntarle a Elina cuál era para ella como esos desafíos y cómo pensaba que se podía integrar con la academia o con estos espacios de formación por ahí más tradicionales.
Bien. Sí, tal cual. Eso me parece que hay como también una tensión en esto de lo académico y las comunidades asociadas a una herramienta, pero la verdad que hoy en día es como la forma de comunicarse, también generalmente la participación más joven, la academia, como las generaciones anteriores, digamos, por decirlo de alguna manera, de la academia les cuesta mucho entrar en esa lógica, y creo que nosotros, como las nuevas generaciones, entramos con mucho más naturalidad en esa, porque ya tiene que ver con la lógica en que nos comunicamos y nos vinculamos, digamos. Entonces, y esto vinculado también a lo práctico. Yo veo ahora, por ejemplo, esta semana se está haciendo la conferencia regional de R, que se hace anualmente, virtual, de forma virtual por el tema pandemia, y ahí hay intercambio, y incluso colabora a la interdisciplina, porque yo escucho charlas de gente que hace desarrollos y que incluso me pueden servir vinculados a la biología o vinculados a otras áreas que no tienen nada que ver con las ciencias sociales, y ellos escuchan las cosas que hacemos de ciencias sociales. Entonces también se da como la practicidad, digamos, vinculada a una herramienta. Yo veo que hay mucha ganancia en ese sentido, de intercambio, y ya como lo dije, en realidad lo acumulativo, que yo siempre insisto en esto, o sea, en la medida de que yo desarrollo algo y otro lo puedo usar y viceversa, digamos, el conocimiento, que es como va siendo acumulativo y va siendo intercambiable. Entonces, por ejemplo, ahora yo presenté esto de Amalia, que comentaba recién en la conferencia de R, y ya me contactaron desde Brasil, de algunos que están mucho más desarrollados, obviamente, estas líneas que se dedican al análisis documental, digamos, en otras universidades, pero el vínculo no fue académico necesariamente, sino vinculado a la herramienta, pero llegué a ellos que de otra forma no hubiera llegado, y van a usar algunas técnicas que estamos usando acá, y se da como una retroalimentación regional que está buenísima, y ya les digo, en realidad creo que tiene que ver como una forma de relacionamiento que cambió, y que bueno, algunos y algunas nos sentimos como más enganchados, por decirlo, en esas formas de intercambio que en algunas cosas más de intercambios más tradicionales. Entonces veo que viene por ahí, pero no sé. Algo que empieza a surgir en también comunidades de desarrollo hacia adentro del campo de las ciencias sociales, es que vemos que el ojo que tenemos los cientistas sociales a la hora de programar con nuestras herramientas, ¿no? Y siempre algo interesante es que, o la gran mayoría de nosotros, no venimos del campo de la programación, y medio nos encontramos con la Big Data como un objeto de conocimiento real, ¿sí? Factual, del cual hay que dar cuenta por casualidad, y no tenemos esas herramientas. Entonces, bueno, haber entrado a R y el tema de haberse podido apoyar en las comunidades siempre es un factor que en muchos ha sido expansivo, y que para quienes estén escuchando esto y tengan algún interés en aprender a programar, o quieran empezar a escuchar un poco más de qué se trata, en términos fácticos, ¿sí? Porque acá estamos hablando ya de, aparte de la capacidad analítica, algún tipo de producción de tecnología que excede quizás una capacidad que antes era simbólica, ¿sí? El analista simbólico que se nombraba en los 90. Bueno, esto, me parece que las comunidades tienen un punto muy importante acá para decir, con el cual hay que seguir ampliando. Me parece que también estaría bueno que sigamos en contacto con los colegas del Uruguay para empezar a pensar algunos enriquecimientos entre ambos países y entre ambos colegios. Nosotros estamos haciendo muchas actividades vinculadas a expandir las capacidades y actualizar los conocimientos de los colegas sociólogos en esta línea, ¿sí? Esto sería algo muy Ahí interesante. una cosita más que me quedó, que también es una ganancia en términos de saber dialogar con otras cuestiones. Por ejemplo, este proyecto que les contaba de Amalia a mí me permitió manejar más o menos un lenguaje común con los ingenieros e ingenieras, digamos, para, capaz que no me voy a poner a hacer lo que hacen ellos, porque tampoco tiene mucho sentido, pero en esto de lo complementario,
logré aplicar unas técnicas de análisis que ellos no sabían a algo que ellos saben muy bien, como es la aplicación de métodos de aprendizaje automático para una colección de 3 millones de documentos que un sociólogo hubiera sido imposible. Entonces también nos permite como esto de la interdisciplina, manejar un lenguaje común y no quedarnos atrás, digamos, en ese sentido. Cosas que capaz que por no manejar lenguajes comunes no podíamos acceder. Creo que ahora es una ganancia también como en ese sentido. Y yo soy como muy hincha, como para terminar, de la complementariedad en esa pregunta que hubo hoy, digamos, que creo que estas técnicas no tienen que ser vistas como un fin en sí mismos, sino como algo que enriquece a nuestras investigaciones tradicionales. O sea, capaz que porque estoy muy en la academia y no tanto como en la empresa, pero en realidad veo como que esto complementa, y siempre enfatizo eso en los cursos que doy, que yo doy unas herramientas que me parece que se pueden incorporar, y de hecho al final del curso, cuando se presenta este trabajo que mencionaba, muchos lo usan para enriquecer sus investigaciones que vienen haciendo con otras fuentes, o incorporan nuevas fuentes, nuevas evidencias, digamos. Entonces me parece bueno, que es una ganancia también en esa línea, como abrir un poco el campo, digamos, más tradicional. Eso. Buenísimo, de acuerdo, plenamente. Totalmente. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Comentarios? Bien, bien, buenísimo. Ahí decían en el chat que el tema de los sesgos, también eso creo que es una línea, yo sigo hablando, que es una línea importante, me parece, en esto del contralor, de los datos abiertos, y que hay toda una línea por ahí, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, esto del scrapeo parlamentario que mencionaba en uno de los ejemplos, también tiene, más allá de la investigación, también tiene como un rol de contralor, y hay muchas comunidades vinculadas a los datos abiertos. Acá en Uruguay tienen mucho peso, pero también en Argentina también, y bueno, a nivel regional, pero tiene que ver como la sociedad civil también, en este momento donde el dato es una mercancía también. Bueno, también tener un rol de contralor, me parece, desde la sociedad civil, me parece fundamental, desde la academia, desde la sociedad civil, me parece muy importante, y también hay mucho desarrollo en ese sentido. Bueno, tomar datos que son públicos y agregarles valor para difundir en la academia o en organizaciones que hay muchas que hacen eso. Entonces me parece como también atribuirle, digamos, un valor agregado desde nuestra disciplina al dato también tiene como un rol social, digamos, político, ¿no? Sí, total. Al momento de esto, de visibilizar situaciones, bueno, está toda una nueva, un nuevo escenario de desarrollo vinculado a lo que es el monitoreo de políticas públicas basadas en datos abiertos. Lo que sí queda en claro, me parece, en función de lo que vamos hablando, es que Big Data es muchas cosas, que algo muy interesante es que es un tema nuevo y que hay múltiples entradas, ¿sí? No es un tema que está agotado per se, y que hay, bueno, 2 empresas que se encargan de analizar y visualizar con el datado, no. Hay una cantidad de maneras de analizar datos que también, como la misma sociedad, esas herramientas se transforman, y que, digo, para quien quiera acercarse, seguramente haya ahí un lugar para trabajar, ¿sí? Es un campo y que hoy en día es muy dinámico, ¿sí? Muy receptivo de profesionales de las ciencias sociales. Hay una pregunta de Roxana para José Norte, que José te pregunta, Roxana, de dónde obtenés los datos, de qué fuentes. Bueno, nosotros trabajamos con fuentes públicas, principalmente redes sociales. Hemos desarrollado nuestras propias APIs, en las cuales cuando algún tema se publica en una red, por ejemplo, no sé, TikTok, nosotros extraemos los datos, lo mismo con Facebook, con Instagram, con Twitter, y cualquier otro medio que esté disponible, Twitch, redes de juegos,
Discord, bueno, hay una gran cantidad de redes que no son muy utilizadas, pero que también son interesantes para hacer crawling o scrapping, es extracción de datos, ¿no? Y que básicamente, bueno, son nuestras principales fuentes de datos para hacer el análisis etnográfico, ¿no? Acá es muy importante hacer un hincapié muy interesante, y creo que, bueno, yo escribo mucho sobre el tema de la privacidad de los datos. Sé que va a ser algo que puede llegar a ser cuestionado, pero desde mi punto de vista yo creo que, digamos, la privacidad no existe. Todo lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos está pasando por servidores en Estados Unidos. Este Zoom está pasando por un servidor en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de visitar distintas locaciones donde se almacenan los datos. O sea, un WhatsApp pasa por un servidor. Yo le mando un WhatsApp a Pedro y todo pasa por un servidor, ¿no? Y que el servidor está bajo la ley de ese país. En este caso también hay un tema muy discutido, especialmente los servidores en Estados Unidos, que tienen que ver con la famosa ley Patriot, o la ley Patriota, que fue una cosa que se impuso a regañadientes después del 11 de septiembre, después de las Torres Gemelas, en las cuales cualquier persona que hiciese alguna actividad terrorista o estuviese diciendo cosas en lo que sea de cualquier red, digamos, puede ser escuchado, ¿no? Sin necesidad de pedirle permiso a la justicia. Hay muchas derivaciones de esta ley. Hay veces que utilizamos nosotros locaciones en servidores en Europa porque están bajo la ley de protección de datos europea. Utilizamos a veces los chats que utilizan los hackers, están en otros lugares. Dependiendo del lugar donde esté el servidor, es la ley que pondera sobre el servidor y sobre las comunicaciones que se tienen que realizar o lo que quiera trasladar de data de un lugar a otro, ¿no? Y aquí hay mucho todavía para trabajar y para analizar. Desde mi muy humilde punto de vista, y que yo he estado trabajando y he escrito ya bastantes cosas sobre eso, es sobre el derecho a pensar, que es algo que nos deberíamos estar ya planteando para los próximos 30 años, porque cuando nos incorporen el teléfono en el cuerpo y podamos estar ya transmitiéndonos mediante lo que sea, 10G o lo que sea, sin necesidad de estar en este Zoom, utilizando una herramienta, sino que ya tengamos la herramienta incorporada en el cuerpo, el tema va a ser cómo vamos a nosotros transmitir y cómo vamos a decir esto es mi pensamiento, este es lo que yo quiero para mí y esto es lo que yo voy a decir públicamente para el otro. Yo creo que los debates, desde mi punto de vista, deberían empezar por ahí, porque, digamos, lo que ahora pasa, y si no hagamos la prueba, yo no la voy a hacer, obviamente, pero yo te mando un WhatsApp a vos, Pedro, que te digo, che, ya tengo la dinamita, cuando volamos el avión de American que sale de Ezeiza, y te puedo asegurar que en menos de una hora tenés golpeándote en tu puerta la gente de terrorismo de la Policía Federal. Sí, totalmente. De hecho, y eso, digamos, tiene que ver con de dónde venían los datos, y una discusión que siempre la planteo, al menos la dejo ahí puesta. De hecho, hubo un caso ahora en agosto de este año, que un chico amenazó a una congresista de los Estados Unidos en una red privada, que no me acuerdo ahora el nombre, que es una red que crearon cuando a Trump le cerraron Twitter. Uno de los multimillonarios amigos de Trump creó una red, que ya voy a buscar el nombre, y vos sabés que, bueno, amenazó, y más o menos al día siguiente hay una brigada antiterrorista especialmente preparada en Argentina, al menos, que depende de la Policía Federal, y que obviamente eso, cuando van a tu casa no te golpean la puerta, ¿no? Por amenaza a un congresista de los Estados Unidos. Bueno, está de hecho preso todavía,
y están viendo de extraditarlos para juzgarlo en Estados Unidos. O sea, imagínate por amenazarlo en una red privada. Entonces, vuelvo al inicio, la privacidad, desde mi punto de vista, y haciendo lo que hago y viendo lo que está en las redes, no existe. Hay una pregunta interesante, José, que quizás viene a colación de lo que estabas comentando, que tiene que ver con el criterio muestral, sería, de las mediciones de las escuchas en redes a este tipo de datos, ¿no? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cómo ponderan? ¿Cómo lo cuantifican? ¿Con qué criterios? Mirá, básicamente lo primero que necesitas cuando haces escucha social es datos. Es decir, sin eso, digamos, no sirve. Lo importante es tratar de recolectar la mayor cantidad de datos posible, siempre. No importa, digamos, tratamos de escuchar la máxima cantidad de fuentes, incluidas las fuentes del clipping digital, lo que está pasando en prensa, absolutamente todo lo que se pueda recolectar, lo guardamos, y en función de eso vemos más o menos si podemos ir haciendo distintas preguntas al conjunto de datos, como para ver también, digamos, vos cuando agarrás la data pura, lo primero que hacemos es generar clusters. Los clusters ya te dan algunos indicadores dentro de ese conjunto de datos, cuáles son los temas que al menos están hablando en ese momento. Luego, en función de la investigación que vos estás realizando, podés hacer doble clic en un conjunto o en un subconjunto de datos para ver con más profundidad qué está pasando en ese subconjunto de datos. En ese subconjunto de datos, si no llega a ser suficientemente representativo o relevante, lo que hacemos es buscar, digamos, les explico a la gente porque tal vez no lo saben. Básicamente nosotros buscamos por palabras claves. Es decir, si, no sé, queremos hacer un análisis de los sociólogos en Argentina o en Latinoamérica o en Iberoamérica. Ponemos la palabra sociólogo, sociólogas, sociólogues, lo que sea, y empezamos a hacer un tracking de expresiones regulares que se van guardando en base de datos. Y en función de esas palabras, nosotros tenemos lo que se denomina en crawler, que técnicamente, así se los cuento, es un robot. Un robot, nosotros tenemos una gran cantidad, un robot es un software que lo que hace es ir a una red y empezar a ver si empieza a leer, ¿no?, lo que está público, y cuando encuentra esa palabra dice, voy a tomar para atrás y para adelante todo el contenido que incluía esa palabra, y lo guardo. Entonces, cuando lo guarda dice, lo saqué de acá, la fecha fue esta, el día fue este, la red fue esta, el posteo estaba en este lugar, o sea, la mayor cantidad de data posible para guardarla en una base de datos y después poder hacer el análisis. ¿Cuál es el costo más alto de aquí? Y poner cientos, miles de robots para poder hacer esa extracción en cuasi tiempo real, ¿no? Y más o menos, no sé si termino de explicarte, de contarte, digamos, la pregunta, y ahí vamos de mayor a menor siempre, ¿no? De tratar de tener la mayor cantidad de datos, a ir afinando un embudo, ¿no?, para poder ir detectando esos insights que nosotros estamos buscando con un detalle lo mayor posible. ¿Me expliqué bien? Clarísimo para mí, ¿eh? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguien que quiera hacer alguna apreciación, un comentario. ¿No? Yo capaz que... Sí, Disculpen, sí, vamos, Elina, vamos. Pero, no, que con respecto a esto de fuente de datos que habían preguntado de cómo se obtienen los datos que presentó José, insisto en esto que decía en la presentación de esta mega base que se llama Health. Les voy a mandar por chat para que indaguen porque es muy interesante.
Es una mega base de datos que está libre, que se puede descargar, que se actualiza cada 15 minutos, de eventos mundiales. No es de redes sociales, pero sí escucha prensa, escucha un montón de fuentes, impresionante. De hecho, se puede bajar un dataset simple en CSV diario, donde se almacenan todos los eventos del día, de ese día, donde se codifican las personas mencionadas en eso se puede buscar también por queries, como decía José, o sea, por las personas mencionadas en esa noticia, no solo en texto, sino visual, también en imágenes. Y me parece que es una fuente bastante novedosa e interesante para indagar desde las ciencias sociales, así que lo dejo como recurso porque me parece que es muy potente. De hecho, hay un paquete de R que te puedes conectar directo con la base de datos. Así que bueno, dejo el recurso, me parece que, y es libre y es gratuito.